Vamos a abrir la palabra, amados hermanos, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos del 37 en adelante. Si usted lo tiene, por favor me dice un fuerte amén. Lucas capítulo 19, versículos 37 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Lucas capítulo 19, versículos del 37 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Quiero que leamos esa frase todos al final. Por cuanto que dice, amados, no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por esta palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a reflexionar y a no repetir la historia de no reconocer al Mesías, o de reconocerlo de manera inadecuada, como le pasó a este pueblo. Oro también esta noche por cada uno de mis hermanos que estamos acá congregados en tu casa, para que sea tu Santo Espíritu el que nos alimente y el que nos ayude en medio de todas nuestras adversidades. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: pueden sentarse, amados hermanos. Bien, este es un texto que nos habla de cómo Jesús entra a Jerusalén. Y en el inicio hay personas que están poniendo sus mantos, otros que llevan ramas y otros que gritan: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hay otro grupo por ahí que dice: reprende a tus discípulos. A lo cual Jesús le responde: si estos callaran, las piedras clamarían. Y esa frase, las piedras clamarían, hace referencia a que ellos tienen que decidir si van a escuchar lo que los demás están gritando, que Él es el Mesías, o si van a esperar que el templo sea destruido, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo y quedó totalmente en ruinas. A eso se refiere esa frase: si estos callan, las piedras clamarían. Es decir, ustedes deciden si quieren escuchar a este Mesías o si van a esperar que cuando el templo sea derribado, Él mismo hable lo que Dios tiene que decir. Tristemente, ellos prefirieron lo segundo.
Decidieron que el templo cayese, de tal manera que fue así como al final se dieron cuenta del mensaje de Dios. Aquí hay una frase en el versículo 44 que les hice repetir. Y dice el 44, vean ahí en sus Biblias: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra. Y aquí viene la tragedia. Por cuanto que dice, iglesia, no conociste el tiempo de tu visitación. La pregunta es que esta noche vamos a tratar de responder con el mensaje: ¿por qué Israel no lo reconoció? ¿Por qué no reconoció a su Mesías? ¿Por qué no logró captar el mensaje? Hay otra frase muy trágica que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas, cuántas veces quise arrullarte como la gallina arrulla a sus polluelos. ¿Y qué dice Jesús? Y no quisiste. No quisiste. Ahora bien, aquí viene para que entendamos el mensaje. El pueblo de Israel tenía ciertos perfiles, atención, tenía ciertos perfiles que el Mesías tenía que llenar. En otras palabras, ellos se hacían una imagen de cómo debía de ser el Mesías. Cuando Jesús no llenó esos perfiles que estaban en la expectativa de ellos, es por eso que para ellos Jesús quedó descartado. Ahora bien, tanto en el pasado como en la actualidad, es necesario que nosotros determinemos en qué tipo de Mesías creemos. Porque de acuerdo al tipo de Mesías que nosotros creemos, de esa manera será el Mesías que nosotros imitemos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? De acuerdo a cómo yo conciba al Mesías, de esa misma forma yo voy a imitar a ese Mesías. Por eso es que esta noche con ustedes quiero brevemente hacer un recorrido de cuáles eran esas expectativas, cómo ellos estaban esperando ese Mesías y cómo actuaban también ellos de acuerdo a la expectativa que tenían. El primer perfil que ellos esperaban, vamos ahí a Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, versículos del 9 en adelante. No lo voy a leer todo el pasaje, solo quiero destacar algunas frases importantes referidas al tipo de Mesías que ellos piensan que debía de ser un rey. ¿Ya tienen conmigo el Evangelio de Marcos capítulo 15? Desde el versículo número 9 está el relato que allá en su casita lo puede leer despacio. Quiero leer el versículo 26 de Marcos 15. Y el título escrito de su causa era, ¿cuál era el título que le pusieron arriba de la cruz? ¿El qué? El Rey de los judíos. Es decir, en varias ocasiones en el pasaje de Marcos capítulo 15 se habla de que el Mesías es rey. Lastimosamente ellos no lo hacen de manera formal, sino que lo están haciendo en tono sarcástico. Ellos esperaban a un Mesías que debía ser el rey. En ese sentido, ese rey que esperaban debía sustituir al rey romano. ¿Y cómo era el rey romano? El rey romano, cuando se considera a Jesús como un Mesías rey, en esa mentalidad estamos hablando de un Mesías emperador que solo pensaba en sí mismo.
que solo pensaba en su poder, que solo pensaba en su prestigio. Noten cómo le dice en el versículo número 29, estoy en Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Versículo 30, miren la concepción del Mesías Rey. ¿Cuál es la concepción? Sálvate a ti mismo. Esa es la mentalidad. Jesús no llegó con la mentalidad de rey. Por eso es que en varias ocasiones que la gente lo quiere hacer rey, él sale huyendo. Porque el rey romano tiene prestigio, el rey romano tiene el deseo de conquistar, de usar el poder en favor propio, y jamás el rey romano pensaba en los demás. Cuando yo tengo una expectativa de Jesús como Mesías rey político, es cuando yo actúo creyendo que todo lo que importa en este mundo soy yo, que lo que importa son mis conquistas, las cosas que puedo lograr en la vida, el dinero que puedo acumular, las posesiones que tengo. Amados hermanos, no podemos pensar de esa forma, porque Jesucristo no usó el poder para él. El poder que Jesús usó fue para poder servirle a los demás. El que piensa como un Mesías rey es aquel que jamás piensa en ayudar, sino que solo piensa para él. Usted sabe que los reyes en esa época, que los conquistadores, lo único que les importaba eran las ciudades que lograban derrotar para anexarlas a su imperio. Por eso, antes de Roma, si hay una de las virtudes que tuvo Alejandro Magno, quien fue uno de los conquistadores más jóvenes, es que a sus 30 años ya había conquistado el mundo conocido. Y eso era el objetivo, el prestigio, solo yo, solo yo, solo yo. Lastimosamente, muchos que conciben a Jesús como el rey, como el Mesías rey, también, amados hermanos, tendemos a pensar que en esta vida solo importa las cosas que yo quiero, mis peticiones. Señor, ¿por qué no me das? Señor, yo necesito. Señor, yo quiero. Pero el evangelio, amados hermanos, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Entonces, el primer perfil que ellos esperaban como Mesías era el Mesías que iba a ser un rey. ¿Estamos ahí, hermanos? El segundo perfil, ese lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo número 31 en adelante. Fíjese bien. Este es el segundo perfil. Primer perfil que ellos esperaban, el Mesías rey. El segundo perfil, ya lo vamos a leer ahí en el texto. Dice el versículo 31: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Atención, yo te conozco quién eres. ¿Quién eres? Le dice. ¿Quién eres? Le dice. El Santo de Dios. Y esta palabrita es una palabra que a nosotros a veces nos confunde. Ya vamos a estudiar con ustedes a qué se refiere alguien que es santo en la Biblia. Pero primero vamos en orden. El segundo perfil no es un Mesías rey, sino que el segundo perfil que ellos esperaban es el Mesías santo.
Y en este contexto de Lucas, la santidad que tiene el Mesías es aquella que refleja la autoridad para sacar al espíritu inmundo de un determinado hombre. Ahora, ¿dónde está el conflicto, pastor, en entender a Jesús como el Mesías santo? El conflicto no está en la palabra santo bíblico. El conflicto es para nosotros en la actualidad, especialmente aquellos que creemos en un Mesías santo, pero bajo nuestra óptica. Bajo nuestra óptica, alguien que es santo es aquel que no tiene ningún pecado. Es aquel que no comete ningún error. Es aquel que de tan santo que es, no se mete con los inmundos y pecadores del Táber. Uy, y vos vas al Táber, ahí solo pecadores van. ¿Por qué? Porque él cree en un Mesías santo, pero la santidad que él cree es una santidad ideada en su mente. Ya le voy a enseñar la santidad de la Biblia en qué consiste. Y estos son aquellos hermanos que se la llevan de santulones, de aquellos que no quiebran ni un solo plato. La vajilla entera quiebran los desgraciados. Porque, amados hermanos, la Biblia nos dice que el único que es 3 veces santo es nuestro Señor Jesucristo. Ningún creyente puede de manera arrogante llevársela de santo. Tal vez no la podemos llevar de santo cachón, pero ninguno de nosotros podemos arrogantemente decir: nosotros vivimos en santidad. Mira a la hermana de a la par y al hermano de a la par, ¿qué tan santo lo ve? No somos santos. Nosotros lo que somos es santificados por la sangre de Jesús de Nazaret. Eso es otra cosa. No soy santo, pero sí soy santificado por la sangre de Jesús, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de mi Señor. No, si nos ponemos a sacar ahí el listado de cada uno de nuestros pecados, créame que no nos alcanza un cuaderno de 500 páginas. ¿Alguien dice amén? Si nos ponemos a revisar nuestras vidas ocultas, ¿para qué le cuento? ¿Alguien dice amén a eso? ¿O solo yo soy el demonio? Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por usted y murió por mí. Entonces, gloria al Señor. ¿A qué se refiere la santidad bíblica? La santidad evangélica es: yo soy santo y no me meto con esos pecadores. Yo soy santo y con los tales ni siquiera comáis. Esa es la santidad evangélica. ¿Cómo es la santidad bíblica? Para eso voy a ocupar al profeta Zacarías en el capítulo 3, ya en los últimos libros del Antiguo Testamento, para aprender con ustedes en qué consiste la santidad desde la óptica bíblica. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Zacarías capítulo 3, y vaya viendo las palabras claves. ¿Ya lo tienen? Me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Quién era Josué? Dice ahí. ¿Qué era, iglesia? ¿Qué cargo ocupaba? Sumo sacerdote. Miren el cargo que ocupaba, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Pero qué cargo ocupaba? No, ¿está leyendo la Biblia, hermano?
¿Y por qué no me responde pues? Satanás está en su mano derecha para acusarle, pero él ¿qué cargo ocupa? ¿Y por qué lo está acusando si es sumo sacerdote? Para que ustedes vayan viendo la óptica bíblica cuando se refiere a santidad. Sí, claro, él es sumo sacerdote, pero está Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Y de qué lo está acusando? De pecador, de infame, de malvado. Pero pastor, si es sumo sacerdote, si eso no tiene nada que ver. Si es hombre o es mujer que ha nacido en esta tierra, por cuanto ¿cuántos pecaron? Por cuanto ¿cuántos pecaron? Y estamos destituidos todos. Aunque la hermana tenga cara de ángel o el hermano tenga cara de querubín, aunque los hermanos de la religión tradicional le llamen a su máximo líder la máxima santidad, con el debido respeto, la máxima santidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí todos, gloria al Señor, de ahí todos, ¿cuántos? Somos pecadores. Unos somos más que otros, eso sí, pero somos pecadores por igual. Por eso entonces Satanás, ¿qué pasa haciendo? ¿Qué dice Zacarías 3:1? ¿Qué pasa haciendo Satanás? Acusándolo. Nos acusa de todo tipo de pecados. Pero aquí aparece el versículo 2 dando una lección de lo que significa la santidad. Y dijo Jehová a Satanás, atención, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mire lo que está diciendo. Mire lo que está respondiendo Jehová a Satanás. ¿No te das cuenta que yo lo he sacado del horno a este hombre sumo sacerdote? ¿No te das cuenta que yo lo he rescatado? Por eso la expresión es, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, Satanás lo que hace es decirle, este es sucio, este tiene pecado, este tiene una mancha. Y le responde Jehová, sí, ¿y cuál es el problema? Si yo lo he sacado de ahí. ¿Están entendiendo la santidad bíblica, hermanos? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras como viles, son sucias, que no son dignas del sumo sacerdote, que no cumple los requisitos. Es que, amados hermanos, ninguno de los que estamos aquí cumplimos los requisitos para ser hijos de Dios. Ninguno de los que estamos aquí logramos tener solvencia moral ni en ningún sentido para ganarnos el amor de Dios. Pero el amor de Dios no se gana con méritos. El amor de Dios Él lo regala porque su misericordia es tan grande cada mañana. Por eso dice el 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, miren lo que hizo el ángel. ¿Qué hizo el ángel? Mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba. Mire qué diferencia. La santidad evangélica mal concebida
es aquel hombre que de tan santo que se cree, no se mete con pecadores. Pero la santidad bíblica es: yo soy santo, supuestamente. Con esa santidad, ¿qué debo de hacer con los pecadores? Acercármeles para que a través de mi santidad ellos también puedan ser bañados. O en otras palabras, lo que hacía Jesús. Hoy estaba leyendo una cosa que me voló la cabeza. Porque resulta que la crítica que le hacían a Jesús es que él comía con pecadores. Y entonces ahí, estudiando un poco de antropología cultural, los banquetes que servían la gente impura no era sencillo. ¿Sabe por qué? Porque los banquetes que ofrecían la gente impura, había bastante vino, pero también habían muchachas de la vida alegre. Imagínese el escándalo que le dice uno de los cobradores de impuestos a Jesús: te invito al banquete a mi casa, va a haber vino y va a haber muchachas alegres. Oiga, y Jesús entró. Claro, no entró a ver a las muchachas ni a beber vino. Él entró a darles la salvación de parte de Dios, porque hasta esa gente tiene derecho al amor y misericordia de Dios. Ese era el escándalo, pero con la santidad de Jesús podía acercar a otros a Dios. La santidad evangélica no, se retrae y se aleja. La santidad bíblica no. La santidad bíblica es que a través de su santidad nosotros somos santificados. Por eso, hermanos, con todo respeto, no se la ande llevando de santo. Oiga, no se la ande llevando de puro. No se la ande llevando de alguien irreprensible. Porque solo Dios, que conoce nuestras vidas y corazones y hasta nuestros pensamientos e intenciones, solo Él sabe lo que verdaderamente nosotros somos y lo que hay dentro de nuestros corazones. Y sabe una cosa, en algunos de nuestros corazones no hay cosas buenas. No hay cosas buenas. Vamos al tercero, que los veo bien tristes. Marcos capítulo 14. Ya vimos el perfil de Jesús como rey, el Mesías rey, el Jesús como Mesías santo. Vamos al tercer perfil que ellos esperaban. Mateo 14, Marcos 14, 47. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. 14, 47. Dice el texto: pero uno de los que estaban ahí, ¿qué hizo? Como que era del Táber de Ciudad Delgado, sacando, ¿qué, amados hermanos? La espada, hirió al sumo sacerdote. ¿Qué le hizo? Cortándole las orejas. Este tercer perfil, piensan en el perfil de Jesús como un Mesías violento. Un Mesías violento que a fuerza de sangre va a quitar a los que dirigen a Israel y va a instaurar a su nuevo grupo de trabajo conformado por los 12. Esa es la mentalidad. Este Mesías es un Mesías violento que a fuerza de la sangre que se derrame va a llegar a ser el nuevo Mesías, rey de la nación. Por eso es que cuando manda a 2 de sus discípulos y van a un determinado lugar, ¿sabe qué le piden los discípulos? Cuando van a Samaria: Señor, manda fuego que consuma a todos estos desgraciados. No, les dice Jesús, yo no he venido a eso.
Por eso es que cuando está ahí en Getsemaní, el hermano Pedro saca el corvo y ya les he dicho que él no pretendía, qué pulso tenía que le dio en la oreja. No, él quería volarle la cabeza. Pero aquel logró moverse y solo le quitó la oreja. ¿Por qué? Y fíjese que no atentó contra un soldado romano común y corriente. Atentó contra el siervo del sumo sacerdote, es decir, una autoridad religiosa, porque en la mente de Pedro es un Mesías que con violencia va a instaurar su reino. Vamos a ver, ¿y cómo reacciona Jesús ante esa violencia de Pedro? Le dice a Pedro, hoy ya lo comenzaste, acabátelo. ¿Qué hace Jesús? Recoge el pedazo de oreja y no sé si oía igual o mejor, pero se lo coloca. En otras palabras, le da una lección a Pedro que su reino no se va a instaurar con violencia. Por eso, cuando se presenta delante de Pilato, Pilato le dice, ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. La verdadera traducción es, mi reino no es como el tuyo de violento, mi reino es diferente. Luego hay otras personas que están alrededor de él en la cruz y dice, si yo quisiera, le dijera a mi padre que enviara 2 legiones de ángeles a que me defendieran. Pero Jesús no es un Mesías, ¿cómo? Violento. Ok. Entonces, si Jesús no es un Mesías violento, ¿por qué hay tanta gente violenta hoy en las iglesias? Mire a su vecino, por favor. Jesús no es violento. Jesús no ha venido a agarrarse del pelo. Jesús no ha venido a gritar. Jesús no ha venido a ofrecer los trompones. Jesús no ha venido a jalarle el pelo para pelear. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Y usted qué tan violento es? Está hablándole el Espíritu, ¿verdad? No me conteste a mí, contéstele al Señor. ¿Cómo es usted de violento? ¿Y por qué se altera tan rápido, hermano? Aquí no es que tengan mecha corta, aquí no tienen ni mecha. Amén. Hay hermanitas aquí que son tan violentas. Tan violenta, ni siquiera dejan que cuando ya están gritando, qué desgraciada, venid. Aquí hay hermanas que hasta se han querido agarrar con hombres. Terrible, hermanos. Pero Jesús no es un Mesías violento. La vida de Jesús, usted estudia los textos de los evangelios y se va a dar cuenta. Solamente hay un exabrupto, y ese exabrupto es cuando Jesús entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas. Ojo, pero él no atenta contra las personas. Él le da vuelta a las mesas, porque han hecho de la casa del Padre una cueva. Pero de ahí para allá, en todos los relatos bíblicos, nunca ve a un Mesías violento. Aunque le pegan y le jalan su barba y hacen mofa de él, lo dejan desnudo. ¿Cuántos hermanos han venido a la casa del Señor esta noche, varones? Y usted se dejaría que le pegan una cachetada. Ay, pastor. A mí el desgraciado que medio me toca, ahí firmó su sentencia de muerte. Bueno, y el versículo que dice honrale es pasar por alto la ofensa. Ay, pero conmigo no aplica, pastor. Es cierto que la Biblia dice pone una mejilla y después la otra, pero yo el mate me dicen cuando yo voy con patada, mordida y lo que sea.
Y a Jesús le alaron su barba, lo golpeaban y le decían: a ver, dinos quién te golpeó. Pero Jesús nunca respondió con violencia. Solamente en una respuesta le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me haces tal cosa? Aunque su muerte fue una muerte injusta, porque crucificaron a un inocente, pero ni siquiera siendo una causa injusta, Jesús mostró violencia. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra violencia? Para poder rescatar en nuestra conciencia lo violentos que somos nosotros, hermanos. Mire, el perrito que vive en la colonia no le hace nada. ¿Y por qué le pasa pegando una patada? Porque me cae mal, me puede morder. Sí, pero no lo ha mordido, no muerde carnes amargas. Somos una sociedad altamente violenta. Mire, el hermano va oyendo ahí a Adrián Romero y va caminando y con manos vacías vengo a ti, y medio le hace un mate en el semáforo a alguien y no sé qué, oyendo la alabanza. ¿Qué hijo de tanto desgraciado? Vení, pues bajate. Y oyendo las manos vacías de Adrián Romero. ¿Me explico? Mire, tenemos una boquita de excusado algunos, que de 10 palabras que decimos, 14 son malas palabras. El otro día ya les he contado que ahí en el semáforo, qué escándalo se había hecho, y 2 se van a agarrar y que no sé qué, que hombres, qué barbaridad, y que un hermano de la iglesia agarrarse a trompones iba. Y que aquí lo ve usted y que no quiebra un plato. Dios bendiga, hermano, agarrarse a patadas, ¿sí? En la colonia, hemos ido a colonia a veces a evangelizar y todo eso, y ganando almas, y de repente se oyen unas palabrotas allá, y qué hijo de tanta, que no sé cuánto, que allá, y llegamos y resulta que la casa de la hermana era de donde venían los gritos. Una sociedad altamente violenta, cuando nuestro Señor Jesucristo nunca fue violento. Así que baje la violencia. Voy a seguir antes que me violenten al final del culto. Lucas 3. Vamos a otro perfil. Ya estudiamos el Mesías Rey, el Mesías Santo, el Mesías violento. Este está bueno. Lucas capítulo 3, versículo 5. Si lo tiene, me dice amén. Aquí aparece en escena el querido Juan Bautista. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. Verá toda carne la salvación de Dios, dice el texto. Y mire cómo predicaba Juan Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mire, Juan era de esos predicadores, de esos gritones, y de esos que solo huelen a azufre, porque solo de infierno viven hablando. Imagínese usted usar en los sermones: víboras, desgraciados, ya se van a morir. Aunque hay sí algunos sermones que uno oye en la televisora, que a veces son así nada más son sermones que la característica es que viven juzgando a la gente de manera pareja. La Biblia ahí dice: llegaban las multitudes. Es cierto, hay algunos que probablemente andaban chuecos,
Pero hay algunos otros que quizás llegaban que no andaban tan mal. Pero sin embargo Juan Bautista a todos les decía víbora y a todos les ofrecía el hacha. ¿Qué le parece? ¿Y de qué estamos hablando? De este cuarto perfil, de aquel Mesías que es juez. Y cuando concebimos a Jesús como juez, actuamos también nosotros como jueces. Hay gente que parecería que es parte de la policía cristiana. Ahí anda viendo la vida de los demás. Ahí anda observando qué hizo el hermano y qué hizo la hermana. Mira vos, ¿y qué le pasó a aquel hermano? Chambrosos. Sí, es que esa enfermedad que está pasando es porque algo está pagando. Esos son los que consideran a un Jesús como un Mesías juez. Y le tengo noticias infartantes. Jesús, como juez justo, debería de habernos condenado a muchos de nosotros hace tiempo, pero sin embargo no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, sino que Él ha manifestado su amor y misericordia para nosotros. En ese sentido, si Jesús, que es un juez justo, no nos ha matado ni nos ha condenado, ¿quiénes somos nosotros para condenar la vida de los demás? Amados, no se ande metiendo en la vida de los demás, porque con la misma medida que medimos, vamos a ser medidos. No se ande fijando en el pecado de los demás. Ya suficiente tenemos con el pecado propio para ver pecados ajenos, ¿no le parece? No se ande fijando en el castigo de los demás. Mejor procure que el suyo no sea tan severo. Porque el único que tiene derecho a juzgarnos se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay un texto en la Biblia que habla que Él es el único que nos puede juzgar. Solo Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Bien, tengo que avanzar rápidamente porque ya no tengo tiempo para poder seguir desarrollando esto del Mesías juez. ¿Quién fue Jesús? No fue ni el Mesías rey que esperaban, ni el Mesías santo, ni el Mesías violento, ni el Mesías como juez que quería matar a todos. Es más, Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a, ¿qué dijo? Pero ¿quién sí fue Jesús? ¿Qué Mesías fue Jesús para que ese imitemos? Lucas capítulo 22. A este sí debemos imitarlo. Lucas capítulo 22, en su versículo número 27. Si lo tiene, me dice amén. Mire cómo es el Mesías que vino. No el que ellos esperaban, ni rey, ni violento, ni juez, ni santo, en el sentido de la santidad que nosotros concebimos. Dice el 27, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y miren qué Mesías es el que nos trajo Dios. Mas yo estoy entre vosotros como el que, quiere decir que Jesús fue un Mesías siervo. ¿Qué Mesías fue Jesús? Y nosotros, como somos imitadores de Él, ¿qué debemos de ser? Siervos. No violencia, no arrogancia ni exclusividad, no juzgar a los demás, sino que debemos de ser como Él. ¿Qué vino a servir? Isaías 42, voy corriendo por el tiempo. Mire cómo profetizado en el Antiguo Testamento, cómo debía de conocerse el que iba a venir de parte de Dios. Isaías 42, perdón. ¿Ya lo tienen conmigo? Mire cómo se expresa de su mensajero. No va a ser
ni violento, no va a ser ni rey, como dice Isaías 42, he aquí ¿qué? Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Lo leemos el 2, por favor, todos. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Eso va a ser el Mesías siervo. Y nosotros, ¿por qué somos gritones, pues? ¿Por qué alzamos nuestra voz ante cada cosa? Si él como siervo va a callar. Isaías 49:3. Y me dijo, ¿cómo nuevamente conoce a su pueblo? Como siervo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos sus hijos e hijas, que seamos siervos de Él. Isaías 52:13. ¿Por qué yo no recibo bendición en mi vida? Mire lo que dice Isaías 52:13. He aquí, ¿quién? Mi siervo será como prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy. ¿Pero quién? Mi siervo. Así es que, hermanos, Israel no conoció a su Mesías porque lo esperaba como un rey, lo esperaba como un santo, lo esperaba como un violento, lo esperaba como un juez. Sin embargo, el Mesías que llegó fue un Mesías siervo. ¿Cuál es el Mesías que usted espera y al cual usted imita? La Biblia dice que así como Él fue siervo, nosotros también debemos de ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar en esta noche. Padre, te agradecemos por esta palabra que nos ayuda a entender el tipo de Mesías que debemos de esperar y en consecuencia imitar, el Mesías siervo. Pero a veces nuestra vida es una vida que imita a un Mesías violento, a un Mesías juez, a un Mesías santo mal concebido por la mente evangélica, o a un Mesías rey que solamente piensa en él. Pero esta noche, si me regalan piano, pero esta noche queremos concebir a Jesús como el siervo, como ese siervo humilde, ese que no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, ese que dio su vida en rescate por muchos, ese que no pensaba solo en Él, ese que su vida entera mostró el servir y amar a los demás. ¿Cómo será la vida nuestra a partir de este sermón? Solo nosotros y Dios sabemos. De todo corazón, espero que todos imitemos al Jesús siervo para que nuestras vidas agraden a Dios. Y si en esta noche hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, ahí donde está, levante su mano. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser
hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.